el sistema nervioso central y la respuesta que tiene el cerebro a cierto tipo de estímulos, a cierto tipo de ejercicios, a cierto tipo de gestos. Y bueno, estos son las capacidades coordinativas. ¿Sale? Vamos a ver hoy la parte teórica y el día de mañana con Martín Ramírez Mesa, que ya anda por acá. Vamos a ver la parte práctica. ¿Y cómo lo vamos a ver? Bueno, pues lo vamos a ver con aros, con conos, con vallas, con un montón de cosas que tenemos ahí para trabajar la coordinación. Martínez es egresado también de la Escuela Nacional de Entrenadores, somos de la misma generación, él trabaja ahorita con los verdes son los de del Ejército Nacional, y bueno, pues está trabajando allá con los del Ejército en este momento, y nos va a ayudar mañana con la clase práctica en relación a las capacidades coordinativas, que es algo muy importante. La semana pasada empezamos a ver un poquito de las capacidades condicionales, nos enfocamos mucho en la fuerza, y el día de mañana vamos a ver las capacidades coordinativas, pero también tiene que ver con el desarrollo y el mantenimiento y la aplicación de ejercicios de resistencia. Entonces, bueno, vamos a ver ahí por ahí los dos temas, y bueno, Martín es experto en estos dos temas. Entonces, bueno, voy a empezar a compartir pantalla, porque si de por sí ya ven que me tardé, entonces, bueno, pues ya no nos podemos esperar más. Entonces, vamos a ver qué es la coordinación motriz. Y bueno, pues lo hemos tocado en diferentes cursos que hemos dado. Por ejemplo, en el curso de 101 ejercicios para hacer en casa y el de entrenamiento funcional para niños en casa. Tocamos estos temas porque tienen que ver con las acciones motrices que se van realizando, no solamente en el entrenamiento, sino a lo largo de la vida, y cómo vamos adquiriendo estas acciones motrices, estos gestos motrices. Pero bueno, no los vemos de forma aislada, no es que yo tenga una coordinación y que sepa cuál es el lado derecho y cuál es el lado izquierdo. Eso es algo más integral, son procesos que tienen que ver con el entorno, con el medio. Hace ratito le preguntaba a Mari que cómo estaba el clima allá en Acapulco. Tiene mucho que ver porque, bueno, si me estoy sofocando y estoy de alguna manera estoy sofocado, estoy acalorado, de repente ya no soporto el calor y tengo que hacer los ejercicios, muchas veces el sistema nervioso central va a actuar en consecuencia y bueno, va a generar una reacción. Esto tiene que ver con este proceso coordinativo. También en el otro caso extremo, en un frío extremo, cuando vamos por ahí al Iztaccíhuatl, a subir el Iztaccíhuatl, de repente la coordinación fina, la coordinación de los dedos de las manos y el estar amarrando las casas de campaña con los guantesotes es complejo, porque bueno, pues estamos hablando de diferentes tipos de coordinación. Entonces, bueno, lo hemos tocado en muchos cursos, pero lo más importante y lo más significativo va a ser cómo lo vamos a llevar a la práctica el día de mañana. ¿Sale? Entonces, bueno, pues vamos a ver la coordinación motriz. Y bueno, esto, por qué se menciona que es un elemento cualitativo? Porque hablamos de la calidad del ejercicio, la calidad del movimiento, qué tipo de movimiento estoy haciendo. Por ejemplo, aquí les puse una foto de muchos movimientos de pesa rusa del CrossFit. Entonces, para hacer este movimiento de peso muerto, estar bien equilibrado aquí en una sola pierna, que mi cuerpo esté completamente recto, que no se arquee la espalda, etcétera. Para eso se necesita una coordinación del movimiento. Por eso decimos que son esta parte cualitativa del movimiento, es decir, en los procesos metabólicos, en las capacidades físicas condicionales, como el caso de fuerza que vimos la semana pasada. Por ejemplo, mis alumnos de licenciatura ya empiezan con su proceso de titulación y me andaban preguntando cuál era el test que ellos deben de ocupar para medir la máxima repetición y cuál es el efecto de esta máxima repetición. Quieren medir la hipertrofia, pero la hipertrofia, bueno, yo puedo ver una respuesta en relación a una máxima repetición, pero este proceso del entrenamiento de la hipertrofia no solamente es un acto así aislado, sino tiene que ver con otros procesos más. Entonces, aquí, cuando
todavía no estoy preparado para hacer este tipo de ejercicios complejos, los músculos van a buscar estabilizarse a como de lugar, entonces va a haber una activación o una desactivación de los músculos. A esto se le llama inhibición. Entonces, bueno, tenemos que ver cómo los músculos se van a coordinar entre sí y entre ellos, para poder generar estas contracciones y que estas contracciones nos dé estabilidad, equilibrio y que tenga un alto valor propioceptivo. Entonces, aquí va a ser muy importante que cuando hablemos de la coordinación motriz, hablamos de estos elementos cualitativos, de la calidad del ejercicio, de cómo estoy haciendo el ejercicio y que este ejercicio, por ejemplo, les decía que no esté arcada la espalda, de todo eso, porque de ahí puede ser que el ejercicio que estoy haciendo no esté bien estructurado, no esté bien diseñado, no lo esté aplicando de manera correcta o no lo haya explicado yo de manera correcta. Entonces, bueno, esto va a repercutir directamente ya en el rendimiento. Entonces, bueno, aquí va a depender directamente del sistema nervioso central. O sea, también les decía el caso del clima, ¿no? El clima, bueno, pues va a afectar directamente el rendimiento y el nivel de calidad del ejercicio, pero hay otros factores que van a depender también de esa calidad del ejercicio, de esa calidad del movimiento. Por ejemplo, si yo estoy muy saturado de trabajo y de repente no he tenido descanso, y estoy hablando de trabajo en la oficina, o estoy hablando de trabajo físico también. En la mañana estábamos entrenando, estábamos haciendo un sistema piramidal descendente, 21 ejercicios, 15 ejercicios, 9 ejercicios, pero había un ejercicio que estábamos haciendo que tenías que hacer calorías en una bicicleta, pero al mismo tiempo el compañero que no estaba haciendo nada tenía que estar parado de manos pegado a la pared. Entonces, vienes desgastado de estar dándole a la bicicleta, de gastar esas calorías, y tienes que pararte de manos en la pared. Claro que no ibas a poder detenerte porque tenías esa fatiga. El sistema nervioso central estaba fatigado. Y por muy bueno que seas parándote de manos, los músculos estabilizadores no se van a activar, al contrario, se van a inhibir como una medida de precaución para el organismo y no voy a soportar mucho tiempo parado de manos. Por eso se menciona que tiene que ver con este sistema nervioso central y el efecto del entrenamiento. Aquí también tiene que ver con la capacidad o el potencial genético de cada uno de nosotros. Va a ser diferente, por ejemplo, estaba viendo el otra vez una entrevista de la persona que ganó el Mister Olympia, estas gestas deportivas que tienen que ver con la parte física, con el físico-constructivismo, y sube la mamá del físico-constructivista que ganó a darle un ramo de flores en símbolo de que ganó la competencia, y pues la mamá tenía el mismo desarrollo muscular, entonces tiene que ver mucho con la genética. Tiene que ver también muchísimo, y esto lo deben de vivir ustedes a diario en sus clases, tiene que ver mucho con el grado del desarrollo del sistema nervioso central, la parte genética también, pero tiene que ver con los aprendizajes previos que yo tengo. Por ejemplo, ahorita estamos empezando a hacer saltos dobles a la cuerda, pero hay personas que hicieron saltos cuando iban en la primaria, pero ya de ahí dejaron de hacer saltos. Entonces les cuesta mucho trabajo hacer ese tipo de saltos. Entonces, bueno, es complejo, ¿no? Para ellos. Déjenme ver el chat aquí, porque dice, buenas tardes, profesor, estaba en otro lado. No podía entrar, no sé en qué lado estaba, Patti, pero... Ah, ya, que me habló hace rato que estaba en junta. Pues sí, es lo que les decía hace rato, que empezamos un poquito tarde, que yo también fui al banco y me tardé, entonces, bueno, ahí no se preocupe, Pati, pues acá andamos. Bien, entonces, bueno, tiene que ver con esas experiencias previas, y bueno, toda esa experiencia previa me va a dar esa capacidad de controlar los movimientos, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene que ver con la coordinación motriz. Entonces, bueno, vamos a ver que existen o se dividen la coordinación en dos tipos de coordinación, una coordinación dinámica general y una coordinación segmentaria, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a ver la diferencia entre cada una de ellas. Eh, Aquí, bueno, dentro de la coordinación dinámica general, vamos a ver
que no solamente estamos hablando de un músculo, por eso, bueno, les decía que dentro de los cursos que damos de entrenamiento funcional, de entrenamiento óptimo, etcétera, hablamos de este tema porque muchas veces cuando no hay una coordinación, cuando los músculos no se están activando de manera correcta, cuando no hay un conocimiento previo del ejercicio, cuando no estoy dando la explicación correcta del ejercicio, porque eso también tiene que ver muchísimo. Hablábamos de este sistema nervioso central y de cómo voy a procesar el tipo de entrenamiento. Esto tiene mucho que ver con los canales de aprendizaje. Si tengo una persona que es kinestésica y le gusta siempre estar en movimiento y yo le quiero explicar en el pizarrón cuántas series, cuántas repeticiones, cómo va a ser el skipping en la escalera, pues nunca me va a poner atención, pero si lo paso a que lo haga, entonces rápido me va a captar la idea. Aquí la coordinación pues va a tener que ver muchísimo con eso, con cómo entiendo el movimiento, cómo lo explico también y cómo lo ejecuto. Esto va a ser muy importante. Y ahorita que avancemos un poquito, vamos a ver cada una de esas fases dentro del aprendizaje motor. ¿Sale? Entonces, bueno, ahí los factores que van a determinar qué tan coordinada o descoordinada es una persona tiene que ver con varios de los que estamos aquí mencionando en esta diapositiva. La velocidad de ejecución. Aquí de repente critican mucho a mis compañeros del CrossFit porque hacen, por ejemplo, ahora que veamos el módulo de autocargas, el sensei les va a decir que el pull-up en la barra se hace de manera estricta, que debe estar completamente recta las piernas, erguida la espalda, etcétera. Y mis compañeros de CrossFit hacen como una curvatura en la espalda, después avientan los brazos hacia atrás, ponen el pecho en la barra o la barbilla que sobrepase la barra y vuelven a hacer ese movimiento, así como si fuera una mariposa, se le llama. Esto tiene que ver mucho con la velocidad de ejecución. Si voy a hacer yo solamente 30 repeticiones de pull-ups, pues entonces mi movimiento lo puedo hacer estricto, va a tener cierto grado de fatiga, pero lo voy a poder hacer estricto. Pero si estoy haciendo, no sé, 100 repeticiones de ese mismo ejercicio, tengo que buscar cómo compensar esos movimientos, darle más velocidad y esto tiene que ver mucho con la velocidad de ejecución. También otro factor que determina la coordinación son los cambios de dirección y sentido en los movimientos. Entonces, estos cambios de dirección va a determinar qué tanta coordinación tengo. Mañana no creo que lo veamos porque, bueno, es un test pero se los voy a buscar por ahí, que lo debo de tener. Es un test que se hace para evaluar la coordinación, una coordinación gruesa o una coordinación dinámica general, que se ponen unos conos en forma de T y tiene que salir corriendo a máxima velocidad la persona que ejecuta el test, tocar el primer cono, pasar a la izquierda, regresar al cono de la derecha, regresar al centro y regresar después al cono donde empezó. Esto parecería que no tiene nada que ver con la coordinación y que solamente está corriendo la persona, pero no, tiene que ver con los procesos de cómo asimilo los ejercicios, cómo asimilé la indicación, si me voy hacia la derecha o hacia el lado izquierdo, si regreso al centro, todo eso tiene que ver con estos factores de la coordinación. Entonces, estos cambios de dirección nos van a decir también qué tan coordinados estamos, ¿no? Hace muchos años en mi deporte, yo era derecho no derecho como persona, sino derecho para hacer las patadas. Entonces, hasta me decía mi amigo Carlos Betancourt que era el derecha, así me puso, porque todo lo pateaba con la derecha, pero como cambiaron los tiempos y se fue profesionalizando todo esto, ahora si un competidor de cualquier arte marcial, de cualquier deporte, no maneja los dos perfiles, no maneja la diferenciación entre el tren superior, el tren inferior, y si no tiene una buena estabilidad en el core, pues no puede ser un competidor. Podrá ser una persona que practica, pero no va a ser un competidor. Entonces, tiene que ver esta coordinación con el grado que tengo de adaptabilidad a los cambios de dirección. La altura del centro de gravedad, ahorita les estaba mencionando eso, porque no solamente se trata de el core, que nos han hecho creer que solamente el core nos va a dar estabilidad. Tenemos 3 cinturones de estabilidad que los vamos a ver con el sensei. Un cinturón de estabilidad está en los pies,
otro en el core y otro en la cintura escapular. Esos tres cinturones de estabilidad van a ser los que le den calidad a nuestro movimiento y de ahí va a depender a qué altura se encuentra mi centro de gravedad en relación al movimiento, en relación al ejercicio. La duración del ejercicio también tiene que ver con el grado de coordinación, porque cuando yo trabajo sobre la fatiga, perdemos habíamos hablado hace un momento, en relación de cuando ya estoy muy fatigado, ya cuando hago un ejercicio, ya no lo hago con la misma calidad. Entonces la duración del ejercicio también va a tener mucho que ver con los factores que determinan una buena coordinación. Las capacidades psíquicas del individuo y el nivel de condición física, la elasticidad de los músculos, tendones y ligamentos. Aquí hay que tener mucho cuidado porque cada uno de estos actores tiene un papel fundamental durante el movimiento. Es decir, si yo, por ejemplo, si les decía a la maestra que dio el tema también en la mañana, que qué padre que le salga el dumbbell snatch, ¿no? Con una dumbbell jalarla hacia la altura del pecho, de ahí llevarla arriba de la cabeza. Y cuando está arriba de la cabeza, el peso de la mancuerna me va a llevar hacia atrás y va a ser una hiperextensión aquí en el brazo, pero también va a estar forzando el grado de movilidad que tengo en la articulación del hombro y entonces se va a empezar a ver afectado toda esa articulación que compone el manguito rotador. Por eso les decía a la docente en la mañana, bendito ustedes que pueden hacer ese movimiento, porque se necesita un grado de entrenabilidad y de movilidad en relación a los músculos, a los tendones y a los ligamentos. Todas estas estructuras van a tener un papel fundamental en la movilidad. El tamaño de los objetos que utilizamos, si ustedes ven los partidos de los triquis, de los gigantes descalzos de la montaña, ellos hacen su entrenamiento con balones más grandes de los que van a ocupar. Esto el profe se los pone, no es porque no tenga, sino se los pone los balones más grandes porque él necesita que el medio con el que están entrenando sea diferente al que van a entrar en la competición. Eso le va a dar más exigencia y va a tener un mejor control de ese implemento. Entonces, el tamaño de los objetos también va a tener un papel muy importante. Por ejemplo, ya cuando pasas de manipular un objeto complejo, de manipular un objeto más pesado, etcétera, ya cuando hago el ejercicio con el implemento que lo debo de hacer, no me va a costar nada de trabajo. El grado de fatiga ya lo habíamos mencionado y la tensión nerviosa también tiene mucho que ver en estos procesos y estos factores que determinan una buena coordinación. Y bueno, aquí vamos a ordenar la estructura básica de los movimientos en el ritmo preciso que haga efectivo este ordenamiento. Es decir, tenemos que trabajar por cadenas musculares y cadenas de movimiento. Aquí algo muy importante es que estos ejercicios no los podemos ver de forma aislada, sino lo tenemos que ver por varias cadenas de movimiento. Allá a los que les gustan los trancazos, si ustedes analizan los golpes, el golpe con el que ganó Pacquiao no es cierto, Márquez al Pacquiao, si ustedes analizan ese golpe, toda la fuerza y la potencia que puede generar sus músculos del brazo en relación también, por eso les decía esos tres cinturones de estabilidad, la cintura escapular, el core y los pies. Si ustedes ven el movimiento, van a ver el giro de la cadera y cómo se está apoyando completamente desde la punta del pie en los metatarsos para poder generar ese movimiento a ese ángulo preciso. Entonces, aquí vamos a ver cómo ordenamos nosotros los movimientos y mañana lo van a ver de manera práctica, cómo pasamos de menos a más, cómo pasamos de lo sencillo a algo más complejo, cómo tenemos que meter problemas complejos que tenga que la gente tenga que resolver ya dentro del entrenamiento para que esto active su nivel de estrés y este nivel de estrés me obligue a generar una mejor estructura del movimiento. Entonces muchas veces no entendemos al entrenador porque decimos, es que me está poniendo a cargar una pesa que ni él puede mover y que me dice que haga una repetición y luego ya le baje. Claro, porque estoy activando los músculos y estoy haciendo que las cadenas de movimiento se empiecen a sincronizar.
Esto con los músculos grandes, con los músculos pequeños y los músculos más chicos e internos, que serían los músculos estabilizadores. Si ustedes ven la musculatura del glúteo, no solamente es glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor, sino intervienen otras estructuras que le van a dar una estabilidad del movimiento. Es decir, si yo hago una sentadilla con un peso considerable, no solamente estoy haciendo la sentadilla y el peso de la barra se va hacia los glúteos, sino que también los músculos estabilizadores y los músculos que acompañan el movimiento van a producir ese nivel de equilibrio, ese nivel de estabilidad. Entonces aquí tiene que ver con esta estructura del movimiento que lo vamos a desglosar en fases y entonces vamos a ver cómo adquiriendo cada una de esas fases puedo ir mejorando el movimiento en relación a estas cadenas. Aquí vamos a ver que para que se dé esta coordinación y que yo pueda empezar a programar dentro de mi sesión, vamos a ver que esta estructuración se va a dar por fases. Una fase inicial del movimiento, una fase preparatoria. Cuando veamos las pesas rusas vamos a ver que empezamos las fases desde la toma del implemento, porque muchas veces les dicen vamos a hacer el swing y agarra la pesa rusa y la haces así como yo. Entonces, bueno, pues eso es lo peor que podemos hacer como coach. Tengo que decirle cada una de las fases del movimiento. Entonces, cuando empezamos con las pesas rusas, empezamos desde la toma del implemento desde el piso, desde transportar el implemento de un lugar a otro. Esa fase inicial, esa fase preparatoria, va a determinar que yo pueda realizar ejercicios más complejos. Eso lo vamos a ver en la siguiente fase, en la fase central o la fase ya técnica. Ajá, y después de eso ya viene una fase final de la ejecución del movimiento. Esto lo podemos relacionar también con la fuerza y la fuerza que voy a aplicar a cada uno de los ejercicios. Entonces, bueno, tiene que ver con esos factores. ¿Sale? Aquí, cuando estamos hablando de estos trabajos de coordinación, estamos hablando de gestos motrices, de actos motores. Todavía no es un gesto deportivo. Un gesto deportivo es ya cuando tiene el movimiento ideal de lo que quiero hacer. Por ejemplo, yo les decía el golpe de Márquez. La técnica es la forma en que nosotros vemos un ejercicio y ese ejercicio lo queremos hacer ideal para ganar una contienda, para vencer una marca, para vencer un rival, etcétera. Y el dominio que yo tenga de ese ejercicio pues va a tener que ver con este desarrollo del acto motor. Entonces, aquí vamos a ver primero que tiene que ver con un dominio de una gran cantidad de ejes de movimientos. Son ejercicios no solamente multiarticulares, sino se les llama multiarticulares, porque aparte de generar un movimiento en articulaciones involucradas para tomar el implemento, también están generando una serie de movimientos en cada una de las cadenas que se va a presentar este movimiento. Entonces, este movimiento en relación al manejo de estas cadenas articulares, ya sean fijas o en desplazamiento, va a tener una mejor coordinación en este acto motor en relación a cómo domino cada uno de esos movimientos, cada una de esas partes pequeñas del movimiento. Hablábamos del golpe. Entonces, desde el golpe, primero tendríamos que buscar que la persona se parara en el metatarso, que hiciera la guardia y que se parara en el metatarso, que girara el metatarso apoyado en el piso, que girara la cadera, que girara los hombros y ya después se ejecute con eficiencia y eficacia el ejercicio. Entonces, bueno, ahí es lo que buscamos en un acto motor. Algo más que buscamos en un acto motor es que la fuerza y la elasticidad de los músculos, tendones y ligamentos puedan definir con mayor precisión las acciones necesarias y de las superfluas. Es decir, nosotros en el campo deportivo le llamamos movimiento parásito. Un movimiento parásito es un movimiento que vive de otro movimiento y que no lo puedo quitar, ese movimiento parásito. Por ejemplo, yo tenía un movimiento parásito que era acomodarme mi uniforme, de jalarlo ya sea de la cadera o de la rodilla. Entonces tenía ese movimiento parásito, que un buen coach veía ese tipo de movimientos parásitos, veía que ese movimiento lo hacía antes de hacer un movimiento más complejo
que lo podía hacer durante ese movimiento que estoy haciendo de manera más compleja o al final como recuperación de ese movimiento. Entonces, una persona que sabe que te estás acomodando el uniforme, que te estás jalando la cinta, que te estás acomodando el peto, etcétera, una persona que observa eso ya sabe lo que sigue en esta fase de los movimientos del acto motor. Entonces, por ejemplo, en la competencia, dentro de la competencia de los deportes, y esto le va a servir mucho a Andrés, dentro de las competencias de deportes de combate, aunque son movimientos acíclicos, siempre, 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 siempre hablamos de una ciclicidad del tipo de estímulos que estoy haciendo. Es decir, los competidores se acostumbran a hacer ciclos del movimiento porque son donde se sienten seguros. Entonces, por ejemplo, yo veía que algunos competidores me sentaba y veía cuántas veces rebotaban a la hora de hacer un ataque, con qué proximidad hacían el ataque, cuántas acciones hacían al ataque. Y era muy fácil definir combates con ese tipo de competidores porque todo lo que hacían lo hacían cíclico. Entonces tú le contabas los muelleos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en el 8 atacaba, ese competidor ataca después de los 8 muelleos, ¿no? Entonces ahí cuando lo quieras revisar, Andrés, lo ves y vas a ver que sí es cierto. Revisa videos. En los videos vas a ver ese tipo de acciones motrices que se generan. Entonces lo que buscamos dentro de estos actos motores es definir esta actividad que tienen los tendones y los ligamentos, los músculos, y que podamos nosotros diferenciar entre una acción válida y una acción que tiene un movimiento parásito. Ajá. Entonces tendría que quitar ese movimiento parásito para que fuera más explosivo mi movimiento y ahí estaría recuperando un poco de energía que hago en los ejercicios no precisos, ¿no? Entonces ahí va a ser muy importante esto, que es lo que buscamos en un acto motor. Ahorita les digo cómo relacionamos este acto motor ya en el deporte. Las fuerzas externas o situaciones particulares del acto motor, como gravedad, inercia, fricción, dimensiones, aparatos, alturas, adversarios, etcétera. Entonces, tenemos que buscar cómo estas fuerzas externas, ¿sí? Cómo jugar con esas fuerzas externas y estas situaciones particulares que se dan en el desarrollo de esos actos motrices. ¿Sale? Bien, ¿qué es la coordinación motriz entonces? A ver, vamos a preguntarle a los que estén por ahí y puedan encender su cámara. A ver si alguien me dice qué es entonces la coordinación motriz. Patti ya abrió su cámara y ya con todo el bagaje que les dio la maestra Ingrid, yo dije, no, pues ya en la tarde luego qué vendo, ¿no? Así como dice el del tianguis, ¿y ahora qué vendo? Entonces, muy buena información que les dio la maestra Ingrid. Y bueno, en relación a lo que acabamos de decir y lo que vieron en la clase, ¿qué sería la coordinación, Patti? Prendo el micrófono. Es que Adelante. hace rato, no, porque es que hace rato, cuando quise entrar, me metí a otro y me dijo, espere, el anfitrión lo va, ahorita le da la entrada, ¿no? Como dicen. Ok. Es que les Y yo dije, mandé ¿por qué no otro entro? antes, entonces, bueno, qué bueno que ya andan por acá. Profe, en este está, y me esperé, y dije, no, mejor me voy a salir, y ya me salí, y ya, por eso me estaba riendo, profe. Ok, Ando muy bien. de por sí estoy media atarantada, profe. Y ¿Qué es luego la coordinación? ¿Qué es la coordinación manda, motriz, Patti? la coordinación es bueno, pues tener buenos, cómo se dice? Que nos dijo la maestra, bueno, sí, coordinar, que a la gente a veces, bueno, en mi caso, bueno, como experiencia que doy clases de baile y bueno, de muchas modalidades, a veces a la gente le cuesta mucho trabajo coordinar. Ya está, yo creo pues no sé si porque ya se les haga un poquito más difícil o la coordinación es muy, pues sí, les cuesta trabajo. Entonces, si yo les digo a la derecha, se van a la izquierda. Y si les digo a la izquierda, se van a la derecha. Bueno, no todos, ¿verdad? No todos. Pero hay gente que sí le cuesta mucho trabajo la coordinación. Profe,
está. Es que andaba ¿Profe? tratando acá de poner mi micrófono. Muy bien, bien, Pati. Ahí Es la regulación y dirección de movimiento. es la regulación y Yo. dirección del movimiento. Sí, sí, Y Teresa. dirección de movimiento. Ok, sí, Maite, así es correcto. Tiene que ver con ese control, tiene que ver con esa regulación que les decía, porque muchas veces, bueno, veíamos esta parte de las bases de la coordinación y bueno, tiene que ver con, aparte de esa regulación del movimiento, me voy a regresar a la presentación, y tiene que ver con esa forma armónica de poder generar ya un movimiento que tenga que ver, y esto tiene que ver con todas las fuerzas internas y externas. Cuando hablamos de fuerzas internas, hablamos de esa coordinación intramuscular, cómo los músculos van a generar un acortamiento de sus fibras musculares. Y cuando hablamos de las fuerzas externas, puede ser de la fuerza que tiene que ver con la inercia de un móvil, que tiene que ver con ese centro de gravedad, etcétera. Entonces, es esta armonización, lo que decía su compañera Maite, esa coordinación tiene que ver con esa regulación del movimiento. La vamos a llamar esa armonización, hacer ese movimiento de manera armónica, que tenga una precisión, que pueda yo ocupar todas esas fuerzas internas y externas. Y aquí tiene que ver mucho con los ejes del movimiento, ¿sí? Y tiene que ver cómo voy a generar ese tipo de movimientos para resolver acciones motrices complejas. Esto es algo importante, ¿no? Porque, bueno, hablamos ya de un proceso de coordinación que tiene que ver con cómo voy a realizar estos ejercicios y esa calidad para realizar esos ejercicios, ¿no? Que les decía hace un momento. Entonces, bueno, aquí, ¿cómo desarrollamos la coordinación? ¿Cómo puedo hacer un ejercicio que me salga con una economía de movimiento? Que yo lo pueda regular, como decía Maite, que yo lo pueda regular, que yo sepa cómo usar los implementos, etcétera. Y bueno, hay dos formas aquí del desarrollo que podemos implementar en el desarrollo de la coordinación. Una, que ocupemos un método de repeticiones en cuanto a la ejecución de los movimientos. En la mañana estábamos entrenando y como vimos salto, hemos estado viendo salto doble a la cuerda. Terminé de entrenar, terminé mi carga de entrenamiento que me tocaba y me fui por una cuerda y en fatiga, terminando la clase, etcétera, me puse a saltar la cuerda y buscando esos saltos dobles. Entonces, aquí, entre más practique, pero bueno, no puedo practicarlo solamente cuando me interesa, sino tengo que hacer una programación de cuánto tiempo le voy a dedicar a ese trabajo coordinativo de los movimientos, cuántas veces voy a repetir. Y algo muy importante, yo siempre en el arte marcial le decía a los alumnos que tenemos que ejecutar los ejercicios y tenemos que corregirlo. Ejecutamos, corregimos, ejecutamos, corregimos, ejecutamos, corregimos. Y eso tiene que ver con esta repetición de los movimientos. Voy a corregir y voy a mejorar el ejercicio. Malo fuera que me quedara así con ese ejercicio mal hecho y lo siguiera haciendo así, voy a provocar una lesión, ¿no? Y otra forma en que se puede desarrollar la coordinación es por la variación de los movimientos. En algunos cursos que doy de entrenador personalizado, dentro del primer módulo hablamos de estos procesos por los cuales el organismo se va adaptando a ciertas cargas. Entonces llega un momento en que si yo no meto un estímulo desestabilizador, entonces mi cuerpo se va a mantener en un estándar. Por eso tiene que ver el desarrollo de la coordinación con la variación de los movimientos. Entonces va a ser muy importante cómo esa variación de los movimientos me va a dar una mejora en esa coordinación y lo voy a poder desarrollar de esa forma. ¿Sale? Muy bien. Bien. Entonces, bueno, vamos a ver que las capacidades coordinativas van a depender de los procesos sensomotores que se aplican conscientemente en dirección de una acción motriz con una finalidad determinada. Entonces, aquí vamos a ver cómo cuando yo marco un ejercicio que les digo, vamos a hacer este ejercicio en los aros, en las cuerdas, saltando de un lado a otro, etcétera, tiene que ver con cómo yo puedo generar
de estos movimientos complejos que yo los vaya haciendo de manera eficiente y eficaz. Entonces, tiene que ver las capacidades coordinativas con estos procesos sensoriomotores que tienen que ver con una acción, una dirección de una acción motriz ya, ya marcada, ya que yo tuviera que realizar dentro de un entrenamiento para buscar la mejora, ¿no? Entonces, bueno, se agrupan por sus características de regulación y dirección de los procesos del movimiento, por esos procesos de cómo voy aprendiendo el movimiento, se van a dividir en capacidades coordinativas generales o básicas y especiales, ¿sale? Por acá hay un cuadrito, ahorita se los pongo en relación acá está. Entonces, bueno, tenemos estas generales o básicas que tienen que ver, como decía Maite, con la regulación del movimiento, con la adaptación y los cambios motrices. No es lo mismo trabajar sobre una silla, ¿sale? Donde no está interviniendo mi core, donde no está interviniendo mi tren inferior y solamente yo estoy sentado haciendo una silla, haciendo un curl de bíceps, ¿sí? Entonces, ese movimiento ya lo puedo regular, ya lo puedo ejecutar de manera adecuada, ya lo adapté a esos cambios, ya lo adapté a trabajar sin mancuerna, después a agarrar una mancuerna de las azulitas, de las más pequeñas, después de eso cambiar una mancuerna más grande, etcétera. Entonces, el movimiento se está regulando, yo lo estoy evaluando, estoy viendo que lo haga bien, que venga periódicamente a entrenar, etcétera. Y sobre esa regulación del movimiento se van a dar cierto tipo de cambios, cierto tipo de adaptaciones, y estos cambios, bueno, pues tienen que ver con esa movilidad. Cuando hablamos de las capacidades coordinativas especiales, aquí ya hablamos de algo muy específico en cada una de estas capacidades. La capacidad de orientación, que es la capacidad que tiene el organismo de situarse en un espacio y en un tiempo determinado para la ejecución de esos ejercicios. Entonces, en relación a cómo percibo el medio, cómo estoy viendo, yo no podría hacerla así porque acá choco con mi pared, ¿no? Pero bueno, como es de colchones, pues no le pasa nada, ¿no? Pero bueno, es esa capacidad que tengo para orientarme dentro de un espacio, ¿vale? Por eso es muy importante, algunas capacidades tienen que ver también con cada una de las fases del crecimiento, ¿sale? Y se van a trabajar más o menos en ciertos estadios del desarrollo de una persona, del desarrollo físico de una persona. Entonces, dentro de las especiales, también encontramos el equilibrio, que el equilibrio tiene que ver con esta capacidad en la cual el organismo responde hacia ciertos estímulos externos, ¿sale? Para poder estabilizarme dentro de un patrón de movimiento. La velocidad de reacción, que tiene que ver con la capacidad que tiene el organismo para poder ejecutar una respuesta de un estímulo ya prediseñado, ¿no? Entonces, bueno, esta es la capacidad de reacción. La capacidad de ritmo tiene que ver una capacidad de ritmo en relación a fuerzas externas o internas, también de estímulos externos o internos. Entonces, bueno, esta capacidad de ritmización o la capacidad de ritmo tiene que ver con qué tanto me adapto a ese tipo de estímulos que pueden ser auditivos, que pueden ser visuales también, entonces, qué tanto me voy adaptando a eso. La capacidad de anticipación, esta capacidad de anticipación lo podemos ver en el fútbol, ahorita que va a ganar el Cruz Azul seguramente, ya debe estar todo planteado para que gane. Entonces, vemos que de repente el portero se avienta a la pelota, y yo estaba viendo el último partido de el Cruz Azul y el portero se avienta una reacción así de la nada, ¿no? Entonces dice, oye, pues esos reflejos no son reflejos, es la velocidad de reacción y esta capacidad de anticipación, de saber si me lanzo hacia el lado derecho, si me lanzo hacia el lado izquierdo, tiene que ver con esa capacidad de anticipación. La capacidad de diferenciación, que puedo diferenciar entre el tren inferior y el tren superior, o entre el lado derecho o el lado izquierdo, ¿sale? Con arriba y abajo, etcétera. Y la capacidad de acoplamiento, es cómo voy a hacer que estas acciones motrices, yo las voy a ir diseñando y las voy a ir desarrollando ya en estas acciones motrices para lograr realizar esta acción más compleja, ¿no? En relación a esta capacidad de acoplamiento.
Y ya las capacidades coordinativas complejas tienen que ver con la agilidad, que sería el producto del trabajo de la fuerza, de la resistencia y de la movilidad articular, y el aprendizaje motor. Esto ya después lo traslado hacia el deporte y ya son gestos deportivos que tienen que ver con la técnica, ¿sale? Entonces, bueno, ahí vamos a ver que estas capacidades coordinativas podemos trabajarlas en relación a las otras capacidades que vimos la semana pasada, como la fuerza, la resistencia y la rapidez. Es decir, cuando yo planteo un entrenamiento y estoy ocupando aros, dependiendo del tiempo que yo esté ejecutando el ejercicio, dependiendo si es con una carga externa o una carga interna, si dependiendo del grado de dificultad es como se va a desarrollar esta capacidad de resistencia o de fuerza. Entonces, bueno, ahí vamos a trabajar la coordinación, pero les decía la semana pasada que vimos el triangulito, no es un acto aislado, ¿sale? La coordinación tiene que ver con esta capacidad que yo tengo para resolver estas situaciones motrices complejas, y la resistencia es fisiológicamente cuánto puedo soportar de tiempo haciendo estas acciones complejas, ¿sale? Entonces, bueno, ahí dentro de las cosas que podemos implementar para el día de mañana, dentro de los implementos que vamos a ocupar, bueno, pues tenemos ahí aros, tenemos escaleras, tenemos vallas, tenemos platos, y bueno, esto vamos a relacionarlo con estas capacidades que acabamos de mencionar, y bueno, pues eso los vamos a ver ya de manera práctica, ¿sale? Cómo relacionar cada una de estas capacidades. Ahora, dentro del abordaje del aprendizaje motor, dentro de este abordaje que tiene que ver con el trabajo y el desarrollo de estas capacidades coordinativas, en relación ya a un acondicionamiento físico, a un entrenamiento, va a ser muy importante que veamos el nivel de fatiga que tiene la persona, ¿no? El nivel de fatiga al que me estoy enfrentando dentro del entrenamiento. ¿Qué tanto puedo soportar trabajos de fuerza y trabajos de resistencia, y ocupando esta capacidad coordinativa para poder emplear esas fuerzas externas o esas fuerzas internas para poder generar los ejercicios? Y ahora, algo bien importante, cuando hablamos de un proceso de acondicionamiento físico o también ya en el deporte, un proceso de entrenamiento deportivo, vamos a ver que no solamente es el desarrollo de las capacidades coordinativas, es el desarrollo de las capacidades coordinativas, condicionales, socioafectivas, perceptivo-motrices, ¿sale? Entonces, por ejemplo, una persona que un ejercicio complejo como es pararse de manos, le cuesta mucho trabajo hacer ese ejercicio que es complejo porque no ha desarrollado la coordinación, pero al mismo tiempo no hay una base de fuerza ni hay una base de resistencia para que pueda soportar tanto tiempo el realizar ese ejercicio. Entonces, bueno, tiene mucho que ver ahí cómo voy a implementar estos ejercicios ya directamente dentro del entrenamiento, y cómo lo vamos a ocupar y emplear ya directamente con la carga de entrenamiento. Entonces vamos a ver que con una escalera de coordinación puedo trabajar fuerza, sí, puedo trabajar resistencia, sí, puedo trabajar el aprendizaje motor, sí, pero va a depender muchísimo del tiempo, del grado de recuperación, va a tener que también con el clima, el estado del tiempo, etcétera. Entonces, todo eso tiene que ver con la realización de estos ejercicios. ¿Sale? Bien, chicos. Aquí no sé si quieras complementar algo, mi querido Martín, en relación a la coordinación motriz. Mira, ya me puso ahí el infierno de Dante mejor, porque sí, me pone la foto aquella de cuando íbamos a leer. Entonces, bueno, algo que quieras complementar, mi querido Martín. Pues como parte pues de finalizar, hay algo que a mí me gusta mencionar de manera muy coloquial acerca de las capacidades coordinativas. Es
que es de nuestro caldo, de nuestra receta, es la sal y la pimienta. Está comprobado hoy en día ya que con el poco desarrollo de las capacidades coordinativas, el deporte, la eficiencia en el deporte se ve disminuida y el punto de diferenciación entre ganar por unas centésimas de segundo, por un golpe más, por un golpe menos, es precisamente la coordinación. Y algo muy padre de las capacidades coordinativas es que a los entrenadores y profesores de educación física nos hace ser muy creativas en el día a día. Hay que ser muy creativos, hay que inventarse cada cosa dentro de dentro de las reglas de lo que puede ser aceptado para mi deporte o mi actividad física. No me voy a poner a hacer maromas al frente con salto y no, difícilmente, ¿no? Sino dentro de los márgenes de lo aceptable en mi actividad física y deportiva, que podamos ser creativos. Y eso le da mucho refresh a toda actividad que realicemos, tanto deportiva como actividad física normal. Y bueno, vamos a ver el día de mañana, pues muchos ejercicios. Vamos a hacer muchas cosas, sobre todo muy, muy creativas, que seguramente ya lo hemos hecho de manera gruesa, pero no nos hemos metido a hacer de manera más fina, de pensar un poquito las cosas y cómo podemos ser más creativos. Además de que, bueno, el día de mañana, pues cuando se despierten, traten de dormir hoy a sus 8 o 12 horas. Traten de dormir porque necesitamos estar mañana despiertos. Vamos desde calentar la lengua hasta calentar el cerebro. Les aseguro que nos vamos a divertir mucho porque de eso se trata precisamente las capacidades coordinativas. En cuanto mejor esté despierto nuestro sistema nervioso periférico central, mucho mejor vamos a poder aprender las cosas. Eso es una regla del entrenamiento, ¿no? Cuando queremos, en este tiempo que le damos al aprendizaje motor de 24, 72 horas, 3 semanas, 2 meses desde la concatenación de un nuevo movimiento hasta el enlace de las cadenas musculares a un elemento más complejo que nos lleva en algunas ocasiones meses o periodos, o como tú lo planifiques, nos damos cuenta que la ley principal es que tu sistema nervioso tiene que estar relajado, descansado, tienes que estar predispuesto al aprendizaje, así de sencillo. Como bien lo dijo nuestro CEO, al inicio no podemos pensar en un desarrollo metabólico, pero sí en un desarrollo propioceptivo de las sensaciones, de las percepciones, y eso de manera más profunda en las inteligencias, la inteligencia emocional, la inteligencia afectiva, bla, 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 bla. Pero mañana nos vamos a divertir haciendo muchas cosas y bueno, ya que le vamos a meter resistencia, pues procuren llevarse por lo menos una mudita de ropa porque nos vamos a tirar al suelo. Repito, vamos a calentar la lengua, vamos a calentar el cerebro, vamos a calentar las articulaciones, vamos a calentar el corazón, vamos a aprender cosas que por ahí ya se nos habían olvidado y vamos a sudar, vamos a correr, porque según me dicen que vamos a empezar a las 8 de la mañana y vamos a terminar a la 1 de la tarde, ¿no? Con un descanso de 10 minutos. Es correcto, entonces bueno, y los que son de otro franja horaria, bueno, pues ya les tocará empezar a las 6 de la mañana seguramente. Bien, ahí algo muy importante, Martín, de lo que les estás mencionando, y bueno, también tiene que ver con estos tiempos híbridos, es que en la parte presencial, pues hemos tenido ahí alrededor de 5 o 6 participantes y la gran mayoría están en línea, entonces mañana sí para que se den su tiempo y su espacio para que puedan prender sus monitores, para que estemos viendo, como lo hicimos la semana pasada con Roger, que estemos viendo la parte, y eso también tiene que ver con un aprendizaje para su trabajo, ¿no? Para que pueden implementar ustedes. Fíjense que la maestra, la coach del CrossFit,
da la clase para todos, pero lleva su computadora y en Zoom está atendiendo a gente en Zoom y está atendiendo a los demás y no descuida a ninguno. Entonces, también para que veamos esas estrategias de estar en los dos lados, ¿no? Al mismo tiempo y ejecutando ahí los movimientos y haciendo los movimientos y verificando que estén trabajando los de acá y los de acá. Entonces, bueno, esa va a ser algo importante. Entonces, para los que van a estar desde su casa, sí sería importante que pudiéramos ver, que hagan un tiro de cámara. Un tiro de cámara es que la cámara con la que van a estar viendo la clase esté por lo menos a 2 metros de distancia para que puedan salir de cuerpo completo. Y entonces podamos ver cómo están ejecutando los movimientos en la parte de cada una de los cuadritos del Zoom. Y que ustedes, al mismo tiempo que estamos los de la parte presencial, ejecutando los movimientos, que podamos ver también dentro del Zoom cómo ejecutamos los movimientos. Entonces, ahí vamos a trabajar en esas dos partes y el profe Martín va a estar ahí viéndolos a todos y le voy a estar echando la mano ahí para estar ahí corrigiendo a los que estén en el Zoom y que él se encargue de los que estén acá en el presencial. ¿Sale? Si tienen escalera de coordinación, que ya casi todo el mundo tiene escaleras de coordinación, porque la mayoría pues da clases y todo eso. Si tienen escalera de coordinación, conos, aros, sí es importante que pues, los tengan para mañana, porque por ejemplo vamos a poner ahí unos ejercicios con aros, los vamos a poner a cierta distancia y les vamos a decir ahí pongan los aros de esta manera y ya vamos viendo en la parte presencial y en la parte del Zoom que vayan poniendo su material también. ¿Sale? Entonces sí es importante y algo sí también importante es que mucha agüita que la van a necesitar para rehidratarse. ¿Sale? Muy bien. Pues excelente. Maite, querías aportar algo, por eso abriste tu cámara, ¿no? ¿Todo bien? Muy bien, excelente. Muy bien. Pues tanto los del bachillerato, que los invitamos también por acá al curso, que estuvieron viendo este tema en la mañana y que bueno, fue muy, muy bien abordado por la maestra Ingrid, que nos quieran, que mañana pues van a ver toda esta parte de cómo hacer los ejercicios y todo eso, van a relacionar mucho de lo que vieron en la clase con la parte práctica y eso es lo más importante. Entonces, bueno, pues nos vemos el día de mañana. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, Candy, algún comentario. No, profe, la mañana no pude tomar la clase porque fui a dar clases, pero lo veo en cuanto suba el video. Ah, ya está, ahorita ya se lo subo para que le echen un ojo. Sí, gracias. Muy bien. Mañana, ¿qué hora sería la clase de Zoom? Empezamos a las 9:30 hora de aquí de México. Creo que allá es igual, ¿no? El mismo horario. Sí, Nada más los del sí. norte están descansados, ¿no? Allá, Anita, no sé qué hora es por allá ahorita. Bueno, está y no está, entonces, bueno, ya después nos dirá qué hora es. Ah, acá está, dice que son las 4, ¿no? Entonces, acá ya son las 6, entonces tenemos dos horas de desfase. Entonces, bueno, para Anita sí va a ser muy temprano. Entonces, bueno, entonces, muy bien. Pues, si no hay ya preguntas, nos vemos mañana y, bueno, pues ahí estamos atentos. Madrugará mañana, sí, así es. Muy bien, chicos. Pues pasen una agradable tarde, descansen, no se desgasten mucho porque la coordinación sí tiene que ver con ese descanso. Y también algo importante, cuando hacemos ejercicios ya muy exigentes de coordinación, no los podemos hacer todos los días. Tenemos que programar ciertas etapas de descanso para que el cuerpo también se pueda restablecer. Entonces, si nosotros metemos muchos ejercicios de coordinación a la semana, llega un momento en que el sistema nervioso central ya se fatiga y ya no lo hace con la misma eficiencia. ¿Sale? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a todos y todas las que nos acompañaron. Gracias, profe Martín, por conectarse y nos vemos mañana tempranito. ¿Sale? Muy bien. Pues muchas gracias, chicas y chicos, y nos vemos. Gracias, profesor. Al contrario, Gracias. muy bien. Ahí mañana nos vemos por allá. Excelente. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta mañana, profe.
Hasta mañana, hasta mañana.